Después de los 60, hay una frase que he visto cumplirse demasiadas veces. Cuantas más pastillas para los riñones toma una persona mayor, más rápido se cansan sus riñones. Suena a locura, a herejía contra la medicina. Yo mismo lo habría llamado tontería durante muchos años. Me llamo Carlos Herrera. Durante más de 30 años trabajé como médico de familia en la sanidad pública. Por mi consulta pasaron miles de pacientes, y muchos de ellos traían siempre la misma historia. Hinchazón en las piernas, creatinina alta, análisis de orina alterados, miedo a acabar en diálisis. Años después empecé a ver una pauta que me inquietó. Las personas que tomaban con mucha disciplina todas las pastillas que yo les recetaba, volvían una y otra vez con las mismas quejas. Los edemas bajaban un poco, pero los análisis de riñón, trimestre tras trimestre, iban empeorando. Las dosis subían, se añadían nuevos fármacos, y los riñones trabajaban cada vez peor. Y luego estaba el otro grupo, los que a escondidas tomaban infusiones, remedios de la abuela, plantas que traía una hermana del pueblo. Aparecían menos por consulta, sus análisis eran más estables, algunos incluso mejoraban. Un día me senté con frialdad a revisar historias, y me hice una pregunta que no nos gusta hacernos a los médicos. ¿Y si lo que estoy recetando protege una parte, pero castiga otra? No porque los fármacos sean malos, sino porque se diseñaron para riñones jóvenes, y yo los estaba usando en cuerpos de 70 u 80 años. Hoy quiero contarte lo que aprendí desde entonces. Vamos a hablar de 5 remedios naturales que pueden ayudar a los riñones después de los 60, de peor a mejor, del quinto al primero. El número 1 es lo que yo llamo una puesta a punto renal, una combinación que encontré cuando mis propios riñones empezaron a fallar a los 57 años. Pero antes de las plantas, hay algo que tienes que entender. Sin este concepto, ni las pastillas, ni los remedios caseros van a funcionar como deberían. ¿Cómo cambian los riñones con la edad? Los riñones de una persona de 70 años no funcionan igual que los de una persona de 30. No es que sean peores, es que trabajan en otro modo, más económico. Imagina el motor de un coche. Uno nuevo aguanta acelerones, gasolina mediocre, olvidos de mantenimiento y sigue tirando. Un motor con muchos kilómetros necesita respeto, buen aceite, revisiones a tiempo, nada de ir siempre al límite. Si lo cuidas, te lleva muchos años más. Si lo tratas como si fuera nuevo, lo rompes. Con los riñones pasa algo similar. Con los años perdemos parte de las unidades de filtrado, los nefrones. Los que quedan pueden hacer el trabajo, pero necesitan condiciones correctas. Agua suficiente, menos toxinas, menos sobresaltos. ¿Qué ocurre muchas veces en la práctica? El médico ve en los análisis una ligera alteración y aplica la dosis estándar del medicamento, la misma que se usa en un adulto de 40 años con riñones a pleno rendimiento. Pero tus riñones ya no trabajan a esa velocidad, filtran más despacio. El fármaco se elimina peor, se acumula, aumenta la carga sobre los nefrones que aún funcionan. A los 6 meses los análisis son algo peores. Subimos la dosis o añadimos otro fármaco, y el círculo se cierra. He visto esto centenares de veces, pero hubo una paciente que nunca he olvidado. La historia de Encarna Encarna tenía 72 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Tobillos hinchados, proteína en la orina, creatinina por encima de lo normal. El cuadro típico. Le receté lo que marcaban las guías, un diurético suave, un medicamento para la tensión que también protege el riñón, una dieta con menos sal. 3 meses después volvió. Los edemas habían bajado algo, pero ahora tenía una debilidad tremenda, mareos, la tensión demasiado baja. Los análisis de riñón, paradójicamente, habían empeorado. Ajusté el tratamiento, quité un fármaco, añadí otro. 3 meses más, nueva revisión, nuevas correcciones. Durante 2 años, Encarna se fue apagando poco a poco, mientras yo intentaba equilibrar pastillas y efectos secundarios. Los números nunca terminaban de mejorar, hasta que un día dejó de venir. Pasaron 6 meses, temí lo peor. Un lunes por la mañana, de repente, la vi entrar por la puerta del centro de salud, más delgada,
con la cara menos hinchada, andando con agilidad y con brillo en los ojos. Pedí sus nuevos análisis y me quedé mirándolos un buen rato. La creatinina casi en la normalidad para su edad, la proteína en orina reducida a trazas. La tasa de filtrado había subido de golpe más de 10 puntos. ¿Qué ha pasado, Encarna?, le pregunté. Se encogió de hombros y me dijo: Doctor, dejé las pastillas. Mi hermana del pueblo me trajo sus hierbas. Empecé a tomarlas y empecé a vivir otra vez. Entonces pensé: ha tenido suerte, será una remisión espontánea, será lo que sea, pero no pueden ser solo unas plantas. Lo apunté en la historia, anoté que había dejado el tratamiento por su cuenta y la seguí viendo esporádicamente. Pero su cara y sus análisis se me quedaron grabados. Años más tarde, cuando mis propios riñones empezaron a dar señales de alarma, fue Encarna a quien recordé. Los 3 enemigos silenciosos del riñón después de los 60. Antes de hablar de remedios, quiero que tengas clara una cosa. Si no eliminamos 3 enemigos silenciosos, ninguna planta va a hacer milagros. El primero no es la sal. La sal importa, pero es la punta del iceberg. Los verdaderos enemigos casi nunca se mencionan en una consulta rápida. 1. Deshidratación silenciosa. Con la edad, la sensación de sed se apaga. Muchas personas mayores beben poco, simplemente porque no les apetece. Creen que están bien, pero su sangre está más concentrada, los productos de desecho se acumulan y los túbulos renales trabajan al límite. He visto analíticas empeoradas que mejoraban solo corrigiendo el agua, sin ningún fármaco. No se trata de beber 3 litros al día. Si hay tendencia a edemas o problemas de corazón, eso puede ser peligroso. Hablo de algo razonable, alrededor de 1,5 litros de agua repartido a lo largo del día, vasos pequeños cada 2 o 3 horas, no 1 litro de golpe. 2. Inflamación silenciosa. Es un enemigo aún más traicionero. No duele, no da fiebre, no da señales claras, pero inflama poco a poco los tejidos del riñón. ¿De dónde viene? De dientes maltratados, sinusitis crónicas, infecciones urinarias mal curadas, un intestino que no funciona bien, estreñimiento, sobrepeso. La grasa abdominal, por ejemplo, es un pequeño laboratorio de sustancias inflamatorias que viajan por la sangre y tarde o temprano pasan por los riñones. Recuerdo a un paciente de 68 años que llevaba años con riñones delicados. Probamos ajustes de medicación, pero el problema de fondo estaba en otra parte: estreñimiento crónico que él consideraba normal. Lo que debía salir cada día se quedaba y se reabsorbía. Cuando conseguimos que el intestino funcionara a diario, los riñones mejoraron sin ningún fármaco específico para ellos. 3. Exceso de proteína. Todo el mundo habla de falta de proteína, batidos, suplementos, come más carne para no perder músculo. Tiene lógica en gente joven o muy activa, pero en personas mayores, con riñones que ya no filtran como antes, el exceso de proteína es una carga añadida. Cada vez que metabolizamos proteína, se generan residuos nitrogenados. ¿Quién se encarga de eliminarlos? Los riñones. No se trata de eliminar la proteína, es necesaria para mantener la fuerza, pero sí de ajustar la cantidad. Alrededor de 1 gramo de proteína por kilo de peso al día es suficiente para la mayoría de mayores relativamente activos. Si pesa 70 kilos, esos 70 gramos de proteína son, a lo largo del día, unos 300 gramos de carne magra o su equivalente, no además de todo lo demás. Y cuenta el tipo de proteína. Las de origen vegetal, legumbres, lentejas, garbanzos, suelen ser más amables con los riñones que grandes cantidades de carne roja. Solo con cuidar el agua, la inflamación silenciosa y la proteína, ya estarás haciendo mucho más por tus riñones que muchas personas a lo largo de su vida. Ahora sí, vamos con las plantas. 5. lugar, semillas de hinojo, la escoba suave. Empecemos por algo sencillo y cercano. El hinojo está en cualquier mercado. Lo usamos en la cocina, pero nuestros abuelos lo conocían también como ayuda para los gases, los cólicos y en muchos pueblos para la hinchazón de las piernas. Las semillas de hinojo
Actúan como un diurético suave. Ayudan a eliminar líquido sin arrastrar tanto potasio, algo clave para el corazón. Relaja los músculos lisos de las vías urinarias y del intestino, lo que mejora el flujo de orina y, de paso, el tránsito. Preparación típica. Una cucharada sopera de semillas de hinojo ligeramente machacadas en un mortero, un vaso de agua hirviendo, dejar en un termo o recipiente tapado unas 2 horas, colarlo y tomar un tercio de vaso 3 veces al día antes de las comidas. Curso de 3 semanas, una semana de descanso. Es un remedio excelente para prevención y para edemas leves. ¿Por qué solo 5.º lugar? Porque su efecto es muy suave. Cuando los riñones ya están seriamente comprometidos, se queda corto y necesita ayuda de otros instrumentos. 4.º lugar, barbas de maíz, el drenaje profundo. Este remedio viene de otra tradición. Los pueblos originarios de América ya usaban las barbas de maíz mucho antes de que llegaran los europeos, para problemas de vejiga, edemas y piedras en el riñón. Con el tiempo, culturas tan distintas como la China o la de los Balcanes llegaron a lo mismo: usarlas para apoyar la función renal. Cuando ves una planta repetirse en puntos tan lejanos del mapa para el mismo problema, no es casualidad. ¿Qué aportan las barbas de maíz? Aumentan la producción de orina, ayudando a sacar exceso de líquido. Aportan compuestos que dificultan la formación de ciertos tipos de cálculos. Calman la inflamación suave de las vías urinarias. Receta práctica: 3 cucharadas soperas de barbas de maíz secas, un vaso de agua, al baño María durante 30 minutos, dejar enfriar, colar y completar con agua hervida hasta el vaso lleno. Tomar 2 cucharadas soperas cada 3 horas a lo largo del día. Curso de 1 mes. Advertencias: pueden influir en la coagulación. Si tomas medicación para fluidificar la sangre, hay que comentarlo con el médico. Si tienes piedras grandes en el riñón, también conviene hacer una ecografía antes. Al movilizar grava fina suele ayudar, pero con cálculos grandes puede dar problemas. 3.º lugar, hoja de arándano rojo, el antiséptico del norte. En el norte de Europa, en zonas frías, el arándano rojo ha sido durante siglos una de las defensas principales para vejiga y riñones. Su hoja contiene arbutina, un compuesto que, tras metabolizarse, actúa directamente en las vías urinarias como antiséptico suave. Vuelve la historia de Encarna. Cuando por fin me contó qué llevaba en la mezcla de plantas que le había funcionado, la base era hoja de arándano rojo. ¿Qué ofrece? Lucha contra la inflamación crónica de las vías urinarias. Ayuda a eliminar líquidos sin vaciar de minerales al cuerpo. Dificulta que ciertas bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga y de los conductos urinarios. Preparación: 2 cucharadas soperas de hoja seca por vaso de agua. Llevar casi a ebullición y apagar inmediatamente. Tapar y dejar reposar 40 minutos. Tomar medio vaso 3 veces al día después de las comidas. ¿Por qué después? Porque la hoja de arándano rojo contiene taninos que en ayunas pueden irritar el estómago. Curso habitual: 3 semanas, 2 semanas de descanso. 2.º lugar, raíz de perejil. Encender lo que aún puede trabajar. La mayoría conocemos el perejil por la parte verde, pero para los riñones lo más interesante es la raíz. En muchas zonas del Mediterráneo, Grecia, Italia, Turquía, se ha usado desde antiguo como apoyo renal. En algunos textos antiguos se la llamaba rompepiedras, por su efecto sobre ciertos tipos de cálculos, pero lo que más me interesa hoy es otra cosa. La raíz de perejil mejora la circulación en los riñones. No los obliga a trabajar al límite, sino que lleva más sangre y oxígeno a los nefrones, que todavía pueden funcionar, pero están medio dormidos. Cuando la función renal baja, muchos nefrones quedan fuera de juego definitivamente, pero otros están en esa zona gris, donde aún podrían aportar si recibieran mejor riego. Receta: 2 cucharadas soperas de raíz de perejil picada, 2 vasos de agua, dejar en un termo o recipiente bien tapado toda la noche, entre 8 y 10 horas, colarlo por la mañana y tomar 1 cucharada sopera 4 veces al día, media hora antes de las comidas. Precauciones: no se recomienda en embarazo, ni en inflamaciones renales agudas, ni en presencia de cálculos grandes, sin valoración previa.
Te cuento un caso. Un hombre de 74 años, hipertenso y diabético, con insuficiencia renal moderada, había recibido el mensaje claro: prepárese para diálisis en un año. Decidió que iba a luchar por cada punto de filtrado que pudiera ganar. Ajustamos agua, proteína, peso, intestino y añadimos, entre otras cosas, la raíz de perejil. En un año, sus cifras no volvieron a la normalidad, pero pasaron de una filtración en zona de riesgo alto a una estabilidad decente. Hoy sigue sin diálisis, hace vida relativamente activa, cuida de sus nietos y sigue con sus cursos periódicos de raíz de perejil. No fue solo una planta, fue un conjunto de decisiones. Pero él mismo dice: desde que tomo ese decoctito de perejil, siento que filtro mejor. Demasiada información para recordarla. Llegados a este punto puede que estés pensando: melisa, espino, salvia, hinojo, barbas de maíz, arándano rojo, perejil, enemigos, dosis, cursos. ¿Cómo se supone que voy a acordarme de todo y saber qué es para mí? Es una pregunta muy razonable. Justamente por eso decidí no quedarme solo en vídeos sueltos. Todo lo que te estoy contando, los 3 enemigos silenciosos del riñón, los ajustes de agua, proteína y peso, las plantas que tienen sentido según el nivel de daño, las combinaciones que mejor han funcionado en mis pacientes y en mí mismo, lo he ido organizando en un solo lugar, órgano por órgano, hábito por hábito, temporada por temporada, en el mismo orden en que las personas mayores con las que trabajo lo aplican de verdad en su casa. A eso lo llamo el sistema de salud después de los 60 del Dr. Carlos Herrera. No es un libro de milagros ni una lista interminable de remedios. Es un mapa práctico. Qué pedir en los análisis, qué hablar con tu médico, qué cambios hacer en la dieta, qué plantas pueden acompañarte y en qué momento, y en qué situaciones hay que dejar de inventar y volver al hospital sin perder tiempo. Si sientes que todo esto te encaja, pero sabes que no lo vas a poder ordenar tú solo, te dejo el enlace en la descripción. Ahí encontrarás el capítulo completo dedicado a riñones, con esquemas, tablas y planes de 21 días. Pero quédate conmigo un poco más, porque falta la parte más importante. Cómo combiné 3 plantas para hacer esa puesta a punto renal que salvó mis propios riñones. Primer lugar, la puesta a punto renal del Dr. Herrera. A los 57 años aún trabajaba en el sistema público. Guardias, prisas, café como agua, comida rápida entre paciente y paciente, casi nada de agua de verdad. Hacía con mi cuerpo lo que siempre aviso a mis pacientes que no hagan con el suyo. Un día me desperté con la cara hinchada, la zona lumbar pesada y la orina más oscura de lo normal. Me hice análisis y no me gustó lo que vi. Creatinina subida, proteína en orina, filtrado por debajo de lo que se espera para mi edad. Los colegas me ofrecieron, como es lógico, la pauta estándar. Miré la receta y recordé a Encarna y a muchos otros. Para mí, aquella vez, decidí otra cosa. Probar primero el camino que ya había empezado a usar con algunos pacientes, pero aplicado con rigor a mí mismo. Durante 3 meses fui mi propio conejillo de Indias. Probé plantas sueltas, combinaciones distintas, controlé analíticas cada pocas semanas. Al final llegué a una mezcla que marcó claramente la diferencia. La llamo puesta a punto renal, y no es una planta milagrosa, sino un equilibrio de 3. Hoja de arándano rojo, 3 partes, raíz de perejil, 2 partes, semillas de hinojo, 1 parte. Cada una tiene su papel. La hoja de arándano rojo limpia y calma. La raíz de perejil mejora el riego. El hinojo ayuda a sacar lo que sobra sin castigar. Preparación. Mezclas las plantas en esas proporciones. Por ejemplo, 3 cucharadas de hoja de arándano, 2 de raíz de perejil, 1 de semillas de hinojo. De esa mezcla tomas una cucharada sopera colmada por vaso de agua hirviendo. Tapas, dejas reposar 40 minutos, cuelas. Tomas 1/3 de vaso 3 veces al día. Por la mañana, antes del desayuno, antes de comer, antes de cenar, siempre unos 30 minutos antes de la comida.
Curso, 21 días, luego 2 semanas de descanso, y si las analíticas y el médico lo permiten, un segundo curso. Advertencia honesta. La primera semana puede que notes que vas más al baño, que la zona de los riñones se hace presente. Es normal mientras no haya dolor fuerte ni sangre en la orina. El cuerpo está moviendo lo que llevaba tiempo quieto. Si a partir de la segunda semana no notas ninguna mejora, o si aparecen síntomas intensos, no es un fracaso de las plantas, es una señal de que se necesita una revisión más profunda. En mi caso, al mes de empezar el primer curso, mis análisis volvieron a una buena normalidad para mi edad. No a los números de cuando tenía 20 años, pero sí a un nivel sano. Los edemas desaparecieron, la energía volvió. Desde entonces, hago 2 cursos al año como mantenimiento. Cuando las plantas no bastan. Sería irresponsable terminar este video sin recordar algo que muchos gurús de internet olvidan a propósito. Hay situaciones en las que no se puede sustituir al médico ni a la medicación con infusiones. Un fallo renal agudo, con creatinina que sube muy rápido, orina que casi desaparece, edemas que crecen día a día. Eso es hospital, sueros, a veces UCI. Un cólico nefrítico, con dolor intenso en un lado, sangre en la orina y vómitos. Eso es ambulancia, pruebas, posibles intervenciones. Complicaciones renales graves de la diabetes. Ahí las plantas solo pueden ser un complemento, nunca el eje del tratamiento. Un filtrado por debajo de 15. Estás en la frontera donde tus riñones ya no pueden solos. Cada paso debe decidirse con un nefrólogo. Yo no soy enemigo de la medicina. Soy enemigo de los automatismos. Recetas copiadas sin mirar a la persona. 10 pastillas donde bastarían 3. Olvidar que antes de los antibióticos y de las máquinas, nuestros abuelos ya tenían recursos para acompañar al cuerpo. Los remedios naturales no sustituyen a los médicos. Son una oportunidad de darle a tus riñones algo que los medicamentos no ofrecen. Un apoyo suave, sostenido, hecho de sustancias con las que el cuerpo humano convive desde hace siglos. Hoy hemos hablado de semillas de hinojo como apoyo suave, barbas de maíz para drenar y calmar, hoja de arándano rojo como antiséptico del norte, raíz de perejil para despertar nefrones dormidos y la puesta a punto renal que combina las 3 en una misma dirección. Pero lo más importante no es la receta exacta. Lo más importante es el cambio de mirada. Entender que unos riñones de 70 años necesitan agua suficiente, descanso de los excesos de proteína, menos inflamación silenciosa y a veces una mano amiga de la naturaleza. Si quieres tener todo esto organizado, con las cantidades, los cursos, las señales de alarma, los análisis clave y los planes de 21 días, lo encontrarás en el Sistema de Salud después de los 60. Ahí tienes un capítulo entero dedicado a los riñones, pensado para leerlo con calma, lápiz en mano y sobre todo, para llevarlo a tu próxima visita al médico con preguntas concretas. Yo soy el Dr. Carlos Herrera. Tu cuerpo lleva muchos años trabajando por ti. A partir de los 60, la pregunta ya no es ¿qué pastilla me tomo hoy?, sino ¿cómo puedo cuidar de los órganos que me han traído hasta aquí? Si este video te ha ayudado a entender un poco mejor a tus riñones, ya hemos dado el primer paso.